A 25 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, les proponemos hacer un recorrido por los lugares donde se torturó, donde mucha gente murió, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos. ¿Y quién mejor para guiarnos por este recorrido que el doctor Alfredo Boxia, uno de los principales investigadores de todo lo que concierne a la dictadura de Stroessner? Doctor, estamos frente a la comisaría tercera y a la ex técnica. Estamos en uno de los lugares del microcentro Azucena, sobre la calle Chile, en donde frente a frente estaban dos de los lugares más tenebrosos de la represión estronista. Enfrente nuestro la comisaría tercera de policía y aquí lo que era la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, dependiente del Ministerio del Interior, que en la jerga de la época era mejor conocida como la técnica. Tenebroso nombre, ¿verdad? La técnica producía tanto o quizá más temor que el Departamento de Investigaciones y otros lugares paradigmáticos, porque aquí era un centro de tortura y de investigación de actividades, entre comillas, comunistas, especializada en la búsqueda de subversivos, de izquierdistas y de guerrilleros, entre comillas, de nuevo, en especial, ¿no? ¿Se sabe que llegaron a morir gente en estos lugares? Sí, con seguridad. Por lo menos aquí en la técnica, una vez descubiertos los archivos del horror, y que ese mismo día, 22 de diciembre del 92, se cerró este lugar, se encontró en el cajón del escritorio de quien fue su eterno director, el abogado Antonio Campos Alum, la cédula de identidad y los documentos personales de Derlis Villagra, un dirigente juvenil comunista que figura hasta hoy entre los desaparecidos de la policía de Stroessner. Es decir, la policía en los juicios posteriores negó que lo haya tenido preso. Sin embargo, la cédula de identidad y otros papeles personales de Derlis Villagra estaban guardados como si fuera un fetiche en el escritorio de Antonio Campos Alum. Esto hoy es el Museo de la Memoria, ¿verdad, doctor? Y bueno, le pedimos que nos guíe, quizás haciendo un paralelismo como el poeta Virgilio le guía a Dante Alighieri en la Divina Comedia a los círculos del infierno. Sí, un poco es así, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Estos son lugares de memoria muy dolorosa, pero que los emprendedores de esa memoria, los luchadores del no olvido, lograron convertir en símbolos de resistencia y de memoria ciudadana. Es decir, convirtieron aquellos lugares más tenebrosos en símbolos de reflexión sobre lo que nos sucedió. Y este es uno de los lugares, no es el único, por suerte, que son pequeñas victorias de la memoria ciudadana sobre el olvido, ¿no? Entonces lo mismo le proponemos a la gente que nos sigue en ultimahora.com, entremos a conocer este lugar. Muy bien. Doctor, estamos en uno de los lugares seguramente más tétricos, ¿verdad?, de lo que fue la técnica. Esta era la famosa tina donde se torturaba a los detenidos, ¿verdad? La tortura tuvo en Paraguay su propio padrón tradicional. Eso tiene variaciones regionales, pero tiene un padrón común, ¿verdad?, en todo el mundo. Pero en Paraguay, uno de los métodos de tortura más temibles por los presos políticos era la pileteada, ¿verdad? Era hacerlo sentar al preso de espaldas en el borde de la tina, con los pies atados generalmente. Que es una tina común de los baños, ¿verdad? O sea, es una tina común. Estos objetos existían en las delegaciones de gobierno del interior, en las comisarías, porque eran de práctica común la tortura. Entonces el preso era empujado por alguien hacia atrás, caía de espaldas al agua. ¿Esto estaba lleno de agua sucia? Inicialmente tenía agua para el primero que se sometía a ella. Pero luego, como se le subía a horcajada un policía y lo llevaba, lo sumergía hasta niveles cercanos a la asfixia de inmersión,
y luego lo sacaban durante cortísimos segundos, le mojaban la cara, lo volvían a apretar hasta que el tipo sentía morirse. Allí generalmente liberaba los esfínteres, vomitaba, y claro, con el uso de la tortura, los siguientes ya se revolcaban en una agua hedionda, ¿verdad? Con excrementos y que ya a esa altura era lo de menos, porque en muchos casos se le fue la mano a la policía y efectivamente los mataron, o sea, lo ahogaron. Hay varios casos en el archivo del horror en donde necesitaban un certificado médico y generalmente médicos del policlínico policial firmaban el diagnóstico de edema agudo de pulmón, que en el fondo es lo más parecido que hay a alguien que se muere ahogado, ¿no? Hubo varios médicos que colaboraban con la tortura. Creo que ustedes escribieron un libro sobre eso. Sí, hubo varios. Varios de estos certificados fueron firmados por el director del Policlínico Policial, el doctor Oscar Gómez. Aquí al lado de frente al lugar donde estamos, que es la técnica, vivía el doctor Gilberto Benítez Barriento, nada menos que secretario general de la Universidad Nacional, que era un médico que por su cercanía y por su vinculación ideológica era llamado con frecuencia para ver si podía recuperar, entre comillas, algún preso torturado. Y muchos presos lo recuerdan de manera horrible como un colaborador, científico colaborador de la tortura. Doctor, esta es la famosa picana eléctrica, la tristemente famosa, ¿verdad? ¿Era uno de los instrumentos más utilizados en la tortura? Claro, porque tal como la pileta, el tema era producir mucho dolor, mucho sufrimiento, sin dejar tantos rastros. La pileta no dejaba muchos rastros. Y la electricidad fue usada para eso. Estas son picanas de las verdaderas, de las que se usan en veterinaria para apartar animales en otro ganado y demás, solo que más pequeñas. Y le llamaban magneto porque están conectadas a un teléfono antiguo de estos con cuerda. Y claro, el preso político desnudo, porque casi siempre una de las maneras de humillarlo y de torturarlo mejor era tenerlo totalmente desnudo, mojado generalmente, con alambres o directamente el magneto aplicado a los lugares más sensibles, es decir, la zona genital, en los pezones, en la mujer. Y bueno, eso produce una sensación dolorosísima y no deja mayores marcas, ¿verdad? Por eso había verdaderos especialistas en el uso de estos temibles aparatos. Y por eso en casi todas las dependencias policiales que pudieron ser de algún modo abiertas tras el golpe de Estado y sobre todo tras la aparición de los archivos del horror, se encontró algún tipo de estos aparatos. Doctor, este lugar no le debe traer buenos recuerdos. Esta es la celda de investigación en donde usted estuvo detenido. ¿En qué fecha? Eso fue en fines del 82 y comienzos del 83. Este es el departamento de investigaciones de la entonces Policía de la Capital, centro neurálgico de la represión política. Otro temible lugar. Probablemente el más simbólico, el que más inspiraba temor, que estuvo desde 1966 a cargo de un hasta entonces oscuro funcionario del Ministerio de Educación llamado Pastor Milciades Coronel, que fue jefe del departamento de este departamento de investigaciones hasta la caída de Stroessner. Aquí estaba el equipo de torturadores a presos políticos más importante y más entrenado de la represión stronista. Su segundo se llamaba Alberto Buenaventura Cantero y era jefe de la División de Política y Afines. Y bueno, todos los torturadores que después resultaron presos con condenas de 15, 20, 25 años, estuvieron aquí. Cururupiré, Almada Saprissa, Juan Martínez, Veloto. La lista es Torres, Lucilo Benítez, que era Cururupiré. La lista es enorme. Y este lugar realmente está muy modificado por el paso de los años. Fue utilizado por dependencias de distintos tipos de la policía después del 89, hasta que también fue convertido en un lugar un museo, un lugar de la memoria. Acá murieron varios como Mario Serprono, ¿no? ¿Verdad? Aquí murieron varios, aquí sí, y fueron torturados casi todos los que pasaron por aquí. Aquí enfrente teníamos una celda común
en donde se hacinaban entre 20 y 40 presos. Y luego estaban las celdas individuales, como esta. Hay una todavía, una de las pocas que queda, que no fue convertida en oficina. ¿Usted estuvo acá adentro? Sí, esto era de una humedad extraordinariamente fétida y una oscuridad casi como ahora permanente, pero tuve la suerte de que por lo menos a mí no me torturaron como sí torturaban en distintos pisos de este edificio a otros presos políticos, ¿verdad? ¿Se escuchaban gritos cuando usted estaba? No en el caso que yo, en los días que yo estuve, pero sí en los relatos y en los testimonios de los miles de paraguayos que pasaron por aquí. En este corredor pasaban los que iban a ser llevados al segundo piso o al tercer piso, en donde sí eran interrogados y torturados y luego volvían hechos una piltrafa humana. Y eso es un testimonio que se repite a lo largo de la historia del estronismo, y de aquí desaparecieron presos, ¿verdad? De acá, en septiembre de 1976, 4 presos que estuvieron durante mucho tiempo, como los hermanos Ramírez Villalba, Amílcar Oviedo y Carlos Mancuello, fueron ejecutados. Aquí murió en la tortura Mario Scherprono, y aquí se supone que deben haber muerto varios de los más de 300, los 336 casos de desaparecidos que registra la Comisión de Verdad y Justicia. Buena parte de ellos pasaron por este lugar. En las grandes oleadas represivas, como la que ocurrió en 1976, cuando cayó la OPM, o en 1980, cuando ocurrió el atentado contra Somoza, o un poco más tarde en el mismo año, cuando ocurrió el caso Caguazú, estos lugares, como el Departamento de Investigaciones, estaban repletos con centenares de presos, ¿verdad? Y luego los distribuían a distintas comisarías de la capital, o en aquellos años, entre el 76 y el 78, los presos eran tantos que tuvieron que reabrir un viejo penal, el penal de Emboscada, que fue usado como cárcel de concentración. Pero prácticamente todos los que terminaron su cautiverio en el penal de Emboscada pasaron primero por este lugar de terror. Y Emboscada le parecía una maravilla. Esto era como la puerta de entrada al infierno. Sí, este era el séptimo círculo. Esto era el despacho de Pastor M. Coronel, el temible jefe de investigaciones. Sí, y una vez más, en el corazón mismo del microcentro Asunceno, ¿verdad? Estamos a media cuadra del Teatro Municipal, detrás del bar Lido, del Lido Bar, y calle de por medio con el cuartel central de policía. Aquí, en el primer piso de este departamento de investigaciones, estaban las oficinas de Pastor Coronel. Desde acá dirigía todo. Desde acá se dirigía. Sí. Sí, aquí era realmente el centro de la inteligencia policial, ¿no? Porque la militar era aparte, estaban en el Estado Mayor General. Y por lo que cuentan, se le torturaba a los presos aquí en una habitación al lado. Sí, aquí en la habitación de al lado, donde también tenían una pileta y donde eran subidos los presos. Por eso los relatos de los que estaban presos en investigaciones eran, primero, la cuestión de la música, porque por el mismo motivo, estamos en el microcentro, había que tapar los ruidos. Segundo, que los presos eran traídos subidos por la escalera, y por lo general bajaban ya estirados, arrastrados por los policías, hechos pelota después de la tortura. Y después hay recuerdos olfativos que se repiten uno tras otro en miles de testimonios, que era el riquísimo olor de las empanadas del Lido, que era una tortura psicológica para la comida espantosa que le daban acá cuando le daban. Psicológica y olfativa. Exactamente. O los recuerdos de los presos políticos de 1967 que escuchaban los discursos que se transmitían por altoparlante de la Convención Nacional Constituyente, que elaboraba una nueva constitución, y los políticos de todos los partidos participaban hablando de la nueva democracia paraguaya, y mientras escuchaban esos discursos, aquí eran torturados los presos políticos que estaban en esta dependencia, ¿verdad? Nuestro recorrido por los lugares emblemáticos de represión durante la dictadura, estamos en el patio de lo que fue la Guardia de Seguridad, ¿verdad? Hoy la Agrupación Especializada Policía. La Agrupación Especializada FOPE, que en aquella época era llamada Guardia de Seguridad.
anteriormente fue un batallón 40, que siempre fue una especie de cuartel mixto, militares, policías, pero fundamentalmente en la época de la dictadura fue usado como un lugar de depósito de presos políticos. Presos políticos que iban a estar mucho tiempo presos, cuya detención se iba a prolongar incluso por años. De hecho, acá estuvo Napoleón Ortigosa, creo que el preso más antiguo de América Latina. Exactamente. ¿Cuántos años tuvo él? Y un cuarto de siglo, 25 años. Napoleón Ortigosa, Escolástico Bando y dos militares más de apellido Ortellado y Falcón fueron acusados en 1962 de la muerte de un cadete, el cadete Benítez, en un juicio amañado y completamente inventado, porque después se descubrió que no fueron ellos los culpables. Y desde entonces hasta pocos años antes de la caída de Stroessner, estuvieron presos aquí en el edificio de entrada de la Guardia de Seguridad. Estaban en una piecita pequeñita, ¿no? Estaban fundamentalmente olvidados, porque hay que tener en cuenta que durante gran parte de la dictadura no se publicaba absolutamente nada sobre ellos, sobre ningún preso político en ningún diario ni en ninguna radio. Ya no tenían ni abogados ni juicios, solamente algunos familiares los recordaban. Habían sido apresados cuando eran jovencitos y se estaban volviendo viejos en prisión. Pero también había otros presos, por acá pasó Amílcar Santucho, por aquí estuvo muchos años, ese sí metido en una especie de placar, el chileno Alejandro Mella Latorre, vinculado por el caso Somoza, al atentado de Somoza. Y también en la comisaría tercera de Asunción estuvieron los presos más antiguos del Partido Comunista, Maidán, Alcorta, Rojas, que también quedaron más de 20 años hasta fines de la década del 70, presos en lo que se llamaba el Panteón de la Muerte, o el Panteón de los Vivos, mejor dicho, porque realmente los que entraban estaban como enterrados vivos, ¿verdad? Doctor, lo significativo de estos lugares es que acá se encontraron algunos de los primeros restos de los que se presumen son víctimas de la dictadura, ¿verdad? Los desaparecidos. Sí, hay que entender que este es un cuartel muy extenso, que está al lado de la penitenciaría de Tacumbú y que tiene su fondo ya hasta el río prácticamente. Y toda la vida, cuando empezaron a saberse de los desaparecidos, ya desde la década del 50, se decía que podían estar enterrados aquí. Pero no fue sino hasta después de la caída de la dictadura y bastantes años después, cuando el trabajo de las víctimas y finalmente la confesión de algunos de los victimarios que se mantuvieron en el anonimato, dijeron dónde estaban enterrados, ¿verdad? Hubo muchos intentos por encontrarlos ya en los años siguientes a la caída de la dictadura, pero fue fundamentalmente el trabajo tenaz de Rogelio Goiburú, el hijo de uno de los desaparecidos, el doctor Agustín Goiburú, quien logró conseguir los fondos y el equipo y la ayuda del equipo argentino de antropología forense y las entrevistas con guardiacárceles de aquella época para ubicar los lugares en donde se estaban enterrados presos políticos que hasta hoy lamentablemente son NN de la dictadura, porque los gobiernos hasta ahora no se han dignado de liberar los pequeños fondos necesarios para hacer los análisis de DNA de los mismos. Pero aquí están 22 cuerpos, en otros lugares de la República otros más, así que con el paso del tiempo la historia va develando la realidad de aquellos que hasta hoy les seguimos llamando desaparecidos, pero que en realidad son los asesinados por la dictadura. Doctor, para concluir un poco este tour que hicimos por lo que sería los escenarios del horror, a 25 años de la caída de la dictadura y de este ejercicio de vivir en democracia, ¿qué lecciones nos deja? Nos deja una lección muy dolorosa, porque uno se percata con el paso del tiempo que víctimas de la dictadura, víctimas del estronismo, no son solamente los que pasaron por estos lugares, los que tuvieron la mala suerte de ser pileteados o picaneados o torturados o presos sin juicio o exiliados, sino que en definitiva hay por lo menos 3 generaciones de víctimas. Generaciones que aprendieron a convivir con el miedo, con el temor, con el silencio, casi con la complicidad como segunda piel, como una manera de sobrevivir a un estado de terrorismo permanente de Estado, y que sin que nos demos cuenta castró
nuestras habilidades cívicas, nuestras potencialidades culturales, nuestra posibilidad de convivir en tolerancia, en la diversidad, y nos hizo un pueblo cívicamente muy mediocre. El estronismo duró 35 años, la dictadura terminó hace 25 y nuestra democracia fue de muy mala calidad porque hay 2 generaciones de paraguayos que le tuvimos miedo al pensamiento, a la crítica y al disenso por culpa del miedo a estos métodos de terrorismo de Estado. Por eso la sensación que tengo es que, gracias a Dios, las generaciones que están saliendo ahora de la juventud tienen interés por saber, y más vale que lo sepan, porque si algo tiene de tenebrosa la historia latinoamericana es su tendencia a ser repetitiva y circular. Y mejor saber de qué se trató todo esto de la dictadura para no repetirlo gratuitamente.